Zacarías es uno de los profetas más inspiradores del Antiguo Testamento, conocido por sus visiones y mensajes de esperanza y restauración para el pueblo de Israel. Llamado por Dios durante un tiempo de gran desafío y cambio, Zacarías ofreció visiones proféticas que apuntaban hacia la reconstrucción del templo y el futuro glorioso de Jerusalén. En este video exploraremos la vida y las profecías de Zacarías, desde sus visiones llenas de simbolismo hasta su llamado a la fidelidad y al arrepentimiento. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir más sobre la vida y el legado del profeta Zacarías. Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó, fue llamado por Dios a ser profeta durante el tiempo del retorno del exilio babilónico. En Zacarías 1:1-2 se narra: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, diciendo: El Señor se enojó en gran manera contra vuestros padres. Este llamado se produce en un momento crucial para el pueblo de Israel, cuando regresan a Jerusalén y comienzan la reconstrucción del templo. El mensaje inicial de Zacarías es un llamado al arrepentimiento. En Zacarías 1:3-4 se narra: Diles, pues, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahvé de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Yahvé de los ejércitos: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Yahvé de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no escucharon ni me atendieron, dice Yahvé. Este llamado al arrepentimiento es fundamental para preparar al pueblo para las bendiciones futuras y la restauración. El mensaje de Zacarías también incluye una advertencia clara sobre las consecuencias de la desobediencia. En Zacarías 1:5-6 se narra: vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas, que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Yahvé de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Este recordatorio de la mortalidad y la transitoriedad de la vida humana contrasta con la permanencia y la fidelidad de la palabra de Dios. Los padres y los profetas pasaron, pero la palabra de Dios se cumplió fielmente. Esto subraya la importancia de obedecer a Dios, ya que sus palabras son eternas y sus promesas y advertencias se cumplirán. Zacarías recibe una serie de 8 visiones en una noche, cada una con significados proféticos sobre el futuro de Israel. Estas visiones son un medio por el cual Dios comunica su plan y propósito para su pueblo, ofreciendo tanto advertencias como esperanza. Primera visión: los caballos entre los mirtos. En Zacarías 1:8 se narra: vi de noche, y he aquí un hombre que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Esta visión muestra a un hombre, identificado como el ángel de Yahvé, montado en un caballo entre los mirtos, con otros caballos detrás de él. Los caballos representan los espíritus enviados por Dios para recorrer la tierra y observar las naciones. El ángel informa a Zacarías que el mundo está en reposo y en paz, pero Dios está airado con las naciones que se han sentido seguras mientras su pueblo ha sufrido. En Zacarías 1:14-15 se narra: entonces el ángel que hablaba conmigo me dijo: clama diciendo, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, celé a Jerusalén y a Sión con gran celo, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Dios promete restaurar a Jerusalén con misericordia y que su casa será edificada nuevamente. Segunda visión: los 4 cuernos y los 4 herreros. En Zacarías 1:18-19 se narra: después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén.
Los 4 cuernos representan las potencias que han oprimido y dispersado a Israel, Judá y Jerusalén. Luego, Zacarías ve a 4 herreros. En Zacarías 1:20-21 se narra: «Y me mostró Yahvé 4 herreros, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer?» Y me respondió diciendo, «Aquellos cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, vienen estos, pues para asustarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno contra la tierra de Judá para dispersarla». Los herreros simbolizan las fuerzas que Dios utilizará para destruir a las naciones que han oprimido a su pueblo. Tercera visión. El hombre con el cordel de medir. En Zacarías 2:1-2 se narra: «Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un hombre que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas?». Y él me respondió, «A medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud». Esta visión muestra a un hombre midiendo Jerusalén, simbolizando la futura expansión y seguridad de la ciudad. Dios declara que Jerusalén será habitada sin muros debido a la multitud de personas y animales dentro de ella, y que Él mismo será un muro de fuego alrededor de la ciudad y la gloria en medio de ella. En Zacarías 2:5 se narra: «Y yo seré para ella, dice Yahvé, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella». Esta promesa de protección divina asegura al pueblo de Dios que, a pesar de los desafíos, su futuro está asegurado bajo su cuidado. Cuarta visión. Josué el sumo sacerdote. En Zacarías 3:1 se narra: «Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle». Josué, el sumo sacerdote, está siendo acusado por Satanás. Pero el ángel de Yahvé reprende a Satanás. Dios ordena que se quiten las vestiduras viles de Josué y le den ropas limpias, simbolizando la purificación y restauración del sacerdocio y el pueblo de Israel. En Zacarías 3:4 se narra: «Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala». Este acto de limpieza simboliza el perdón de Dios y la renovación de su pueblo, preparándolos para servirle con un corazón puro. Con estas primeras 4 visiones, Dios revela su preocupación por su pueblo, su intención de restaurarlos y su poder para derrotar a sus enemigos. Cada visión ofrece un aspecto diferente del plan de Dios para Israel, asegurando al pueblo que Él está activamente involucrado en su redención y futuro. Quinta visión. El candelabro de oro y los 2 olivos. En la quinta visión, Zacarías ve un candelabro de oro con un depósito encima y 7 lámparas con 7 tubos. Junto al candelabro hay 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. En Zacarías 4:2-3 se narra: «Y me dijo, ¿qué ves?». Y respondí, «He mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda». El candelabro representa la provisión continua del Espíritu de Dios, y los 2 olivos representan a los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En Zacarías 4:6 se narra: «Entonces respondió y me habló, diciendo, esta es palabra de Yahvé a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos». Este mensaje subraya que la reconstrucción del templo y el éxito de Israel no dependerán de la fuerza humana, sino del Espíritu de Dios. Zacarías también recibe la promesa de que Zorobabel, el gobernador de Judá, completará la reconstrucción del templo. En Zacarías 4:9 se narra: «Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Yahvé de los ejércitos me envió a vosotros». Esta visión es una fuente de aliento para el pueblo, asegurándoles que Dios está con ellos y que su obra será completada. La sexta visión que Zacarías ve es un rollo volante.
En Zacarías 5:1-2 se narra: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Este rollo representa la maldición que sale sobre toda la tierra debido al pecado del pueblo, específicamente los ladrones y los que juran falsamente. En Zacarías 5:3-4 se narra: entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la sacaré, dice Yahvé de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Esta visión simboliza el juicio de Dios sobre el pecado y la purificación de su pueblo. En la séptima visión, Zacarías ve un efa, una medida de capacidad, con una tapa de plomo. Dentro del efa hay una mujer, que representa la maldad. En Zacarías 5:7-8 se narra: y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad. Y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. La tapa de plomo simboliza la contención de la maldad. Luego, Zacarías ve dos mujeres con alas de cigüeña, llevando el efa a la tierra de Sinar, Babilonia. En Zacarías 5:10-11 se narra: y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Esta visión simboliza la eliminación de la maldad de la tierra de Israel y su confinamiento en Babilonia, la tierra del exilio y la maldad. En la octava visión, Zacarías ve 4 carros que salen de entre 2 montes de bronce. En Zacarías 6:1-3 se narra: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran montes de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Estos carros representan los espíritus del cielo que salen a recorrer la tierra. En Zacarías 6:5 se narra: y el ángel respondió y me dijo: estos son los 4 espíritus de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Los carros patrullan la tierra, ejecutando el juicio de Dios y asegurando la paz y el orden bajo su soberanía. Con estas visiones, Zacarías recibe una revelación completa del plan de Dios para su pueblo, su provisión continua a través de su espíritu, el juicio contra el pecado, la eliminación de la maldad y la ejecución de su justicia sobre la tierra. Estas visiones ofrecen al pueblo de Israel una imagen de esperanza y renovación, asegurándoles que Dios está activamente trabajando para restaurarlos y bendecirlos. Dios instruye a Zacarías que realice un acto simbólico importante: la coronación de Josué, el sumo sacerdote. Esta coronación no solo tiene un significado inmediato para el liderazgo espiritual de Israel, sino que también apunta a la futura venida del Mesías, quien sería tanto rey como sacerdote. En Zacarías 6:11-12 se narra: toma plata y oro, y haz coronas, y ponlas en la cabeza de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y háblale diciendo: así ha hablado Yahvé de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Yahvé. La coronación de Josué simboliza la unión de los roles de rey y sacerdote en una sola persona, prefigurando la venida de Cristo, quien cumpliría ambas funciones. En el mismo acto, Dios promete que Josué, como representante del pueblo, será una señal de lo que vendrá. En Zacarías 6:13 se narra: él edificará el templo de Yahvé, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos.
Esta profecía indica que el renuevo, el futuro Mesías, edificará el templo del Señor y gobernará con justicia y paz. Este acto simbólico refuerza la promesa de restauración y liderazgo divino para Israel. La combinación de los roles de rey y sacerdote en una sola persona apunta a una futura era de paz y prosperidad bajo el gobierno del Mesías, quien será la perfecta manifestación de la autoridad y la santidad de Dios. Dios habla a través de Zacarías sobre el tema del ayuno y la verdadera adoración, cuestionando las motivaciones del pueblo en sus prácticas religiosas. En Zacarías 7:5 se narra: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Esta pregunta desafía al pueblo a reflexionar sobre si sus ayunos eran verdaderamente para Dios o simplemente rituales vacíos. Dios exhorta al pueblo a practicar la justicia y la misericordia, recordándoles que la verdadera adoración va más allá de los rituales y debe reflejarse en la vida diaria. En Zacarías 7, 9, 10 se narra: así habló Yahvé de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Esta exhortación subraya la importancia de la justicia social y el amor al prójimo como componentes esenciales de la fe verdadera. Además de la corrección, Dios también promete bendiciones futuras y restauración. En Zacarías 8:3 se narra: así dice Yahvé, yo he vuelto a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Yahvé de los ejércitos, monte de santidad. Esta promesa asegura al pueblo que Dios está con ellos y que Jerusalén será un lugar de verdad y santidad. Dios también promete que las fiestas de ayuno se convertirán en tiempos de gozo y celebración. En Zacarías 8:19 se narra: así ha dicho Yahvé de los ejércitos, el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Esta transformación de los tiempos de lamento en fiestas de alegría refleja la restauración completa y la bendición que Dios promete a su pueblo. Después de estas exhortaciones y promesas de restauración, Dios revela a Zacarías una serie de profecías sobre el futuro rey de Israel y el juicio de las naciones vecinas. En Zacarías 9:1-8 se describe el juicio de Dios contra las naciones vecinas de Israel. Dios declara su juicio sobre Adrac, Damasco, Tiro, Sidón y los filisteos. En Zacarías 9:8 se narra: y acamparé alrededor de mi casa como un guardián contra el que va y el que viene, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora he visto con mis ojos. Dios juzgará a las naciones que han oprimido a Israel, protegiendo a su pueblo de futuros ataques. Este juicio reafirma la justicia de Dios y su protección sobre Israel. En las últimas profecías de Zacarías se anuncia la venida del futuro rey de Sión. Esta visión es especialmente significativa porque apunta directamente a la venida del Mesías, quien establecerá un reino de justicia y paz. En Zacarías 9:9 se narra: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino hijo de asna. Esta profecía se cumple en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, confirmando su papel como el Mesías. Zacarías también describe la futura liberación y protección de Jerusalén. En Zacarías 9:10 se narra: y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Esta visión de un reinado pacífico y universal del Mesías es una promesa de esperanza para Israel y para todas las naciones. Dios promete la liberación y el fortalecimiento de Israel en Zacarías 10:1-12. Dios bendice al pueblo
con abundante lluvia y fortaleza para enfrentar a sus enemigos. En Zacarías 10:6 se narra: porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque tendré de ellos misericordia, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Yahvé, su Dios, y los oiré. Dios promete fortalecer y restaurar a Israel, mostrándoles su misericordia y asegurándoles su favor. Esta profecía ofrece esperanza y asegura al pueblo de Dios que su restauración está garantizada por su misericordia. En Zacarías 11:1-17, Dios denuncia a los malos pastores que han maltratado a su rebaño y promete bendecir a Judá con un buen pastor. En Zacarías 11:16 se narra: porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará lo perdido, ni buscará lo pequeño, ni curará lo quebrado, ni llevará lo que está en pie, sino que comerá la carne de lo gordo y romperá sus pezuñas. Dios castigará a los líderes corruptos y proveerá un pastor fiel para guiar a su pueblo. Esta profecía subraya la importancia de un liderazgo justo y compasivo. En Zacarías 11:4-14 se describe la profecía del pastor rechazado y el rebaño disperso. Zacarías simboliza al buen pastor que es rechazado por el rebaño. En Zacarías 11:13 se narra: y me dijo Yahvé, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahvé al tesoro. El rechazo del buen pastor simboliza el rechazo de Dios por parte de su pueblo, lo que lleva a su dispersión. Esta acción prefigura la traición de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, y el desprecio del liderazgo divino. En Zacarías 12:10-14 se profetiza un tiempo de lamento por el pastor herido. Este pasaje se ve como una referencia a la crucifixión de Jesús. En Zacarías 12:10 se narra: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este lamento simboliza el reconocimiento y arrepentimiento por la crucifixión de Jesús, el Mesías. La profecía destaca la futura compasión y restauración espiritual de Israel. En Zacarías 13:1-6, Dios promete purificar a Jerusalén y eliminar los ídolos y los falsos profetas. En Zacarías 13:2 se narra: y acontecerá en aquel día, dice Yahvé de los ejércitos, que quitaré de la tierra los nombres de los ídolos, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Dios purificará a su pueblo, eliminando toda forma de idolatría y falsedad espiritual. Esta profecía asegura que Jerusalén será un lugar de verdadera adoración y santidad. En Zacarías 13:7-9 se describe la herida del pastor y la dispersión del rebaño. Este pasaje también se ve como una referencia a la crucifixión de Jesús y la dispersión de sus discípulos. En Zacarías 13:7 se narra: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahvé de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. La herida del pastor y la dispersión del rebaño simbolizan la crucifixión de Jesús y la dispersión de sus seguidores, pero también la eventual purificación y restauración del pueblo de Dios. Dios promete la liberación y el fortalecimiento de Israel en Zacarías 10:1-12. Dios bendice al pueblo con abundante lluvia y fortaleza para enfrentar a sus enemigos. En Zacarías 10:6 se narra: porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque tendré de ellos misericordia, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Yahvé su Dios, y los oiré. Zacarías concluye sus profecías con una visión del día del Señor y la futura victoria de Dios sobre las naciones. En Zacarías 14:1 se narra: he aquí, el día de Yahvé viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Esta visión describe un tiempo de juicio y renovación
donde Dios intervendrá de manera decisiva en la historia. Durante este día del Señor, Jerusalén será el centro de la atención divina y experimentará un cambio radical. En Zacarías 14:8 se narra: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Estas aguas vivas simbolizan la vida y la renovación que fluirán desde Jerusalén, señalando la presencia continua y la bendición de Dios. Finalmente, Zacarías proclama que Yahvé será reconocido como el único rey sobre toda la tierra. En Zacarías 14:9 se narra: y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Yahvé será uno y uno su nombre. Esta visión final ofrece una esperanza gloriosa de la venida del reino de Dios y la restauración de toda la creación bajo su dominio justo y misericordioso. La historia del profeta Zacarías, llena de visiones y mensajes de Dios, ofrece lecciones valiosas y relevantes para nuestra vida hoy. Zacarías llama al pueblo al arrepentimiento, destacando que volver a Dios es el primer paso hacia la restauración. Volveos a mí, dice Yahvé de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Zacarías 1:3. Esta enseñanza nos recuerda que debemos arrepentirnos sinceramente para experimentar la cercanía y las bendiciones de Dios. Dios demuestra su fidelidad a través de las promesas de protección y restauración. La promesa de la venida del Mesías en Zacarías 9:9 se cumplió en Jesús, mostrando que Dios siempre cumple sus palabras. Esto nos anima a confiar en las promesas de Dios y a vivir con esperanza. Dependencia del Espíritu Santo. La visión del candelabro de oro y los 2 olivos, Zacarías 4:6, nos enseña que no es por nuestra fuerza, sino por el Espíritu de Dios que logramos sus propósitos. Esto nos recuerda la importancia de depender del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Practicar justicia y misericordia. Dios llama a su pueblo a vivir con justicia y misericordia. Zacarías 7:9-10. Esta enseñanza subraya que nuestra fe debe reflejarse en cómo tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables. La verdadera adoración a Dios se manifiesta en nuestras acciones justas y compasivas. Transformación del lamento en gozo. Dios promete transformar los tiempos de ayuno y lamento en gozo y celebración. Zacarías 8:19. Esta enseñanza nos asegura que Dios puede cambiar nuestras circunstancias más difíciles y dolorosas en bendiciones, dándonos esperanza en medio de las pruebas. La soberanía de Dios. Las visiones de Zacarías muestran que Dios es soberano sobre la historia y las naciones. Zacarías 6:5. Nos recuerda que, a pesar de las circunstancias, Dios tiene el control y dirige los eventos del mundo para cumplir su propósito. La historia de Zacarías nos desafía a arrepentirnos, confiar en la fidelidad de Dios, depender de su Espíritu, practicar la justicia y la misericordia, y vivir con esperanza en sus promesas. Nos enseña que Dios está activamente trabajando para restaurarnos y bendecirnos, y podemos confiar en su plan soberano y redentor.